Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pedro Antonio Lara, tengo 24 años, soy actualmente ejecutivo empresarial en BBVA y estudié finanzas y banca. Hola, Pedro. Yo soy Jorge Salvador Mano Mendoza. Ahorita estoy estudiando en el Instituto Salesiano Carlos Gómez. Va a ser una pequeña entrevista de la historia y temas generales. ¿De acuerdo? ¿Para qué crees que sirve la historia? Pues la historia nos permite dejar un antecedente de todos los sucesos que han acontecido a lo largo de los años y creo que es muy importante para poder evolucionar y permitir seguir avanzando. ¿De qué formas crees que se pueda estudiar historia? Pues hay muchas formas de estudiar historia, más actualmente. Digo, yo me acuerdo que cuando yo estaba más chico, igual que tú, en la escuela, pues principalmente era con libros, enciclopedias. Actualmente pues lo puedes estudiar a través de juegos, a través de videos, de forma empírica, tú en internet, etcétera. Entonces, digo, yo creo que ahorita la forma más sencilla de estudiar historia es a través de videos en redes sociales. Es la forma más práctica de hacerlo ahorita. Bien. ¿Le interesa la historia de algún país en particular o algo? Sí, de países, pues desde siempre me ha interesado la historia de países donde ha habido conflictos bélicos o eh, acontecimientos que han marcado un antes y un después para la humanidad. Pues, no sé, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En su momento me interesé mucho por también la historia de acontecimientos importantes en la biología, en la medicina. Pero pues si me preguntas en particular de algún país, pues posiblemente Corea del Norte se me hace una historia muy interesante, y de algún otro acontecimiento, pues la Segunda Guerra Mundial. ¿Para ti cuál es la diferencia entre existir y vivir? Existir y vivir, bueno, pues creo que recae mucho entre cómo lo vea cada persona, pero posiblemente para mí vivir es pues cómo vives, ¿no? El día a día, en tus acciones, en tu forma de pensar, en tu actuar. Y el existir, pues más en el tema de pues simplemente pues levantarte, ¿no? Todos los días y hacer tus actividades. Pero vivir es como que lo que tú decides, ¿no? Lo que tú decides vivir, lo que tú decides hacer y que te marca en tu presente y en tu futuro. ¿De qué manera crees que tú disfrutas tu vida? Yo disfruto mi vida pues siempre tratando de ser una persona empática, una persona trabajadora y una persona que apoya a los demás, una persona honesta. Creo que siempre antes de actuar trato de pensar las consecuencias de lo que voy a hacer, y trato de ser pues, una buena persona. También trato de no perjudicarme, de cuidarme. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho mi trabajo, entonces pues disfruto mucho todo lo que hago. ¿Crees que la violencia es necesaria? Pues también siento que es una pregunta muy ambigua, o sea, depende de lo que hablemos, pero pues siento que pues la violencia al final de cuentas en la mayoría de los ámbitos, en la mayoría de las circunstancias, pues no es la única opción y no siempre va a ser la más viable. Pero pues al final de cuentas en algunas otras circunstancias de una forma ya muy extremista, pues creo que la violencia puede ser pues ya el último recurso, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos de los conflictos bélicos que han existido. Por ejemplo, la independencia de México, ¿no? Pues creo que no pudo ser de otra forma. ¿Para ti qué es ser liberal o conservador? Igual es una pregunta que puede ir en muchos ámbitos, pero pues ser una persona liberal es ser una persona
que está abierta a escuchar a los demás, una persona abierta a la opinión, abierta al conocimiento, a no cerrarse en que yo sé esto o yo pienso esto, etcétera, y ser conservador, pues una persona más cerrada, una persona más temerosa al cambio, ¿no? Entonces, pues si me pusieras a elegir entre uno y el otro, yo te diría que yo soy una persona más liberal. ¿Cuál es la diferencia entre un gobernante y un líder y tú cuál prefieres? Pues claro, definitivamente, pues un líder es una persona que acompaña, una persona que te enseña, una persona que te coachea y una persona que siempre está al frente con todo su equipo. Un gobernante, en cambio, muchas veces sí trata de pensar en el bien común del grupo que esté gobernando, pero son decisiones más genéricas y a veces que se toman para llegar a un fin que pues no beneficia siempre a todos, ¿no? Y un líder como que siempre está más involucrado, entonces pues un líder. ¿Cuál es tu postura respecto a que movimientos feministas destruyan monumentos históricos? Pues vivimos en una época de mucho cambio, una época en donde actualmente afortunadamente pues las cosas han cambiado y la libertad de expresión ha tomado una importancia muy alta frente a la sociedad y a los medios de comunicación, el gobierno, etcétera. Entonces siento que esos movimientos feministas al final de cuentas tienen un significado muchísimo más grande que el pintar un monumento, y siento que no toda la sociedad lo ha comprendido actualmente. Entonces por mí está bien, digo, es una forma de hacerse escuchar y una forma de simpatizar con las personas que han sufrido, y entonces por mí pues no hay ningún problema, digo, es una forma de expresarse. ¿Consideras que en México existe el racismo? Sí, claro, entre mexicanos existe mucho clasismo y racismo, que van mucho de la mano, muy de la mano, porque pues en México se divide mucho por clases sociales. Entonces tendemos a ser muy clasistas, a menospreciar a la gente y también a ser muy racistas en el tema de que separamos a las personas por color de piel. Entonces desafortunadamente sí creo que sí hay racismo en México. ¿Tú cómo lo eliminarías? Híjole, no, es dificilísimo, es un tema de educación y la educación de valores, etcétera, y la educación y los valores pues van desde casa. Entonces sí es mucho acompañamiento de los papás y una muy buena educación también en la escuela para hacer razonar a los niños desde pequeños de que pues el racismo y el clasismo pues no son correctos. ¿Qué consideras que es ser nacionalista? ¿Qué considero que es ser nacionalista? Pues ¿qué te diré? Pues apegado a los principios y los valores de defender el país en el que vivimos. ¿Te gustaría que las fronteras de los países se eliminaran? No, creo que por algo existen y permiten el comercio entre naciones, permiten delimitar no nada más pues zonas geográficas, ¿no? Sino también pues de quién son recursos, de quién es una cultura, etcétera. Entonces no, las fronteras están bien como están. ¿Tú crees que en el país se fomenta la lectura? Sí se trata de fomentar, no tanto como se debería, pero ha habido un cambio muy grande en tratar de fomentar la lectura. También depende mucho el ámbito social y cultural de la persona a la que le preguntes eso, porque por ejemplo
Pues, si me lo preguntas a mí, te digo, yo sí veo como que se ha tratado de fomentar mucho, a mí mucha publicidad que me aparece en internet desde libros, pero pues posiblemente si se lo preguntas a una persona que no esté tan involucrada, o una persona con otro estilo de vida, pues posiblemente te diga que ¿Tú qué libro nos recomiendas? a ti, por tu edad, yo creo que te recomendaría libros como el de Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Es muy buen libro de superación personal. Es un libro digerible y un libro que pues encaja bien a tu vida actualmente. Otro libro bueno es Start with Why. Empieza por el qué o por qué, de Simon Sinek. Muy buen libro también, ya pues más especializado a las ventas. Y pues también depende mucho, ¿no? de qué tipo de literatura te gusta a ti. A mí en lo personal me gusta mucho la literatura bueno, no literatura, sino los libros de superación personal. Entonces esos dos son muy buenos. ¿Cuál crees que será nuestro papel en la historia para futuras generaciones? Pues lo que estamos viviendo nosotros está siendo una revolución lenta, pero una revolución en temas tecnológicos. Entonces vamos a hacer un parteaguas para la evolución de futuras generaciones. Entonces, aunque tal vez nosotros no lo vemos como tal actualmente, pues sin duda la última década y esta pues van a ser muy importantes para lo que se viene en un futuro. Pues muchas gracias, Pedro, eso sería todo. Gracias por tu tiempo. Adiós.